Presidente Guillermo Lasso evalúa como positivas reuniones en Cumbre del Pacífico. 5 asesinatos en menos de 4 horas en Guayaquil. 1 año y todavía no existe sentencia en caso de Efraín Ruales. Ecuador empata con Brasil y prolonga posibilidad de clasificar a Qatar. En lo internacional, Reino Unido puso fin al teletrabajo, las mascarillas y pasaportes sanitarios. Gisela, Andrés, amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión especial del noticiero, la emisión estelar. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están, amigos televidentes? Tendremos el desarrollo de diferentes temas de interés nacional. Y uno de esos temas, el empate de la Tri con el líder de las eliminatorias, Brasil. Nos acercamos a Qatar. Así empezamos. Y sí, en un arduo partido, la Tri empató con Brasil, líder de las eliminatorias sudamericanas, rumbo a Qatar. La selección visitante se adelantó en el marcador con gol de Casemiro a los 5 minutos y a los 74 minutos empató Félix Torres. El resultado deja al combinado con 24 puntos y más cerca del Mundial de Fútbol. El Ecuador vive una gran alegría y Juan Pablo Ruiz tiene el ambiente en la capital luego de este encuentro por las eliminatorias a Qatar. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas noches. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es el ambiente? Rocío, Ecuador, buenas noches. Alegre todo el país porque, si bien es cierto, empatamos contra una de las selecciones más complicadas, más difíciles. De hecho, la selección pentacampeón como es Brasil. El ambiente también en la capital, pese a que hace mucho frío y también hay mucha lluvia, aquí el ambiente también se lo celebra. Por ejemplo, vamos a hablar con las personas. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Estamos en vivo para TC Televisión. ¿Cómo vivieron ustedes este partido de fútbol? ¿Qué le deja de enseñanza? Paciencia. No, pero súper bien, súper divertido aquí con mis amigos, disfrutando del fútbol y súper felices. ¿Qué tal le pareció el arbitraje? No estamos contentos, pero lo aceptamos, que es lo importante. Estamos igual ahí apoyando a la selección. ¿Preparamos maletas a Qatar? Sí, yo sí me voy. Bueno, amigo, ¿qué nos puede comentar de este partido que estuvimos con Brasil, con la selección pentacampeona? La verdad que fue bastante emocionante verlo desde acá y creo que fue un resultado a media justo porque no hubo ningún equipo predominante sobre el otro. El arbitraje estuvo un poco confuso de cierta manera, pero creo que al final es un resultado justo y Ecuador creo que va a ir a Qatar de sí o sí. ¿Les parece si hacemos una barra a la cuenta de 3, un sí se puede, dirigida a todos esos muchachos que esta tarde nos dieron una alegría aquí en el estadio? La cuenta de 3, 1, 2, 3. ¡Sí se puede! Sí. Pero no, vamos de nuevo, a ver, pero vamos de nuevo repitiendo. La cuenta de 3, 1, 2, 3. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y exactamente sí se puede, porque estaremos en Qatar con TC Televisión y por supuesto con todo el ánimo de los ecuatorianos, transmitiendo también a nuestra selección. Aquí en la capital, como yo les mencionaba, está lloviendo bastante fuerte, sin embargo, la alegría de los ecuatorianos que han salido a celebrar también es bastante grande. Hasta aquí nuestra información cuando son las 19 horas con 3 minutos. Continuamos con más información desde el puerto principal contigo, Andrés. Buenas noches. Gracias, Juan Pablo. Buenas noches para ti. Esperamos que el próximo partido el martes en Lima también se traigan un triunfo. Y ya con un empate y los resultados colaterales, pues estaremos ya prácticamente en Qatar. Revisamos otros temas preocupantes, sí. Las horas de terror que se vivieron este día en diversos puntos de Guayaquil. 4 hombres fueron baleados y uno apuñaleado durante la mañana. La policía ha desplegado una intensa investigación, tomando en cuenta las armas usadas en esos ataques. Sujetos en 3 motocicletas intentaron asaltar un negocio en el sector de Villa Bonita, en Guayaquil. Luego de amedrentar a los propietarios y clientes, no pudieron cometer su fechoría. Más adelante tendremos los detalles de este y otros temas de Crónica Viva.
Y tras asistir a la 16ª cumbre de presidentes de la Alianza del Pacífico y la tercera reunión de Prosur, el presidente Guillermo Lasso aseguró que en marzo espera firmar un acuerdo comercial con México y formar parte de la 8ª economía del mundo con la Alianza del Pacífico. El presidente Guillermo Lasso calificó de positivo su viaje a Colombia. Afirmó que estamos a días de ser parte de la Alianza del Pacífico, un mercado de más de 230 millones de personas, lo cual le convierte en la 8ª economía del mundo. Pero para ello, solo falta luz verde de México. Espero en el mes de marzo las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con México, que es una condición indispensable para luego integrarnos a la Alianza del Pacífico. En la tercera cumbre presidencial Foro Prosur informó que se abordó la importancia de enfrentar los desafíos de seguridad transnacional y fortalecer el trabajo en conjunto a nivel regional. Integrarnos alrededor de los problemas de seguridad que todos los países vivimos en materia de narcotráfico, en materia de tráfico de armas, tráfico de personas y otros delitos que son comunes en la región. El primer mandatario agregó que su gobierno impulsa una serie de políticas y acciones para modernizar y abrir la economía ecuatoriana al mundo. Un Ecuador que abra su economía al mundo, un Ecuador que busque la integración del mundo en el Ecuador para generar inversión y generar empleo. Y con esa misma línea anunció los 2 objetivos de su viaje a China. El inicio de las negociaciones de un tratado de libre comercio con China y también el planteamiento que haremos para renegociar la deuda del Ecuador con China. Este viaje está previsto para el 7 de febrero con una comitiva de alto nivel en materia económica y comercial. Gustavo Merino, TC Televisión. El gobierno destinará 1.200 millones de dólares hasta el final de su gestión para un plan de modernización de la policía que incluye la compra de armamento, capacitación y cambio de uniformes. Según la ministra de Gobierno Alexandra Vela, el documento fue aprobado y está listo. Se trata de un plan de modernización para un poco más de 3 años que apunta a mejorar las condiciones de trabajo de los 53,000 policías del país. Es un plan de inversión que incluye la dotación de vehículos, la renovación del parque automotor, la inclusión de las motos que son indispensables, la inclusión de los helicópteros que hay que sustituir. El plan incorpora no solo la compra de armamento, también habrá adquisición de nuevos uniformes para mejorar la imagen de los policías. Un nuevo sistema y una nueva imagen para el equipamiento y los uniformes de la Policía Nacional. El nuevo comandante de la institución dice que es fundamental invertir en procesos de capacitación. Y como ente principal, una ley que regule el uso legal, proporcional y adecuado y necesario de la fuerza. Esa inversión bordea los 1.200 millones de dólares. Llevar a las estructuras de la Policía Nacional y a sus diferentes unidades a tener la mejor tecnología que puede ofrecer el mercado internacional en este momento. El mejor equipamiento, el mejor tipo de armamento y de protección. Estos datos fueron entregados por la ministra de Gobierno durante una comparecencia en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Cuestionamientos al concurso para la renovación parcial de la Corte Constitucional. La Comisión Calificadora dio a conocer las calificaciones finales con las que virtualmente estarían definidos los ganadores. El mismo día que terminaron las pruebas orales, la Comisión Calificadora para la Renovación Parcial de la Corte Constitucional dio a conocer los puntajes finales de los 5 postulantes y con ello Richard Ortiz con 94 puntos, Joel Escudero con 93 y Alejandra Cárdenas con 89,5 serían los 3 nuevos jueces de la Corte Constitucional. Sería porque los resultados oficiales los tenemos que proclamar una vez que esté agotada la fase de revisión. Ana Carolina Donoso con 75 puntos y Luis Arango con 58,9 anunciaron impugnar las calificaciones, pero la distancia al tercero al parecer no les alcanzaría sino a quedar en el banco de elegibles. Es difícil que varíen esos puntajes por la distancia que existe entre el tercer lugar y el cuarto lugar y el quinto lugar. Sin embargo, los cuestionamientos al concurso son varios. El excomisionado Rafael Ollarte, al revisar las pruebas descritas,
Además, realizó una serie de observaciones hacia sus excompañeros. Pero no puede ser que un examen sea casi perfecto cuando tiene 5 o 6 observaciones gruesas, es decir, no contestas lo que te están preguntando. El candidato que confunde las ordenanzas con los reglamentos. Francamente, no fue una buena actuación de la comisión. Este ha sido un proceso con una serie de anomalías que inició con el incumplimiento de las ternas por parte de las funciones del Estado, incumplimiento de requisitos de los postulantes, declaratoria de desierto, la renuncia de un comisionado y de 4 de los 9 postulantes, quienes además se fueron cuestionando la transparencia del proceso. Yo creo que hay favoritismos, hay direccionamientos. Yo creo que este proceso está completamente viciado. Dirigido, manipulado y que de antemano ya se conocían los nombres de los ganadores. Gustavo Merino, TC Televisión. El Consejo de la Judicatura solicitó el respaldo de la Corte Constitucional en el trámite de causas para mejorar los servicios judiciales. Autoridades del Consejo de la Judicatura fueron en búsqueda de respuestas. Para ellos, es importante que la Corte Constitucional les diga en qué estado van las acciones constitucionales presentadas para mejorar el servicio de justicia y que no han sido tramitadas desde el 2020. Las consultas hacen referencia a que quede claro el camino para la designación de los notarios públicos, que los recursos que se generan por los servicios judiciales se queden en esta función del Estado y que no quede dudas de la autonomía económica, financiera y administrativa de la función judicial. Nosotros hacemos acciones concretas para el mejoramiento de la función judicial. Pero las solicitudes no quedan ahí. Se pidió a la Corte que no dé paso a una acción de inconstitucionalidad a las reformas del Código Orgánico de la Función Judicial, que crea las unidades especializadas de lucha contra el crimen organizado. De algo que va a ser fructífero, que va a ser en beneficio de toda la sociedad. Jueces que inicialmente despacharían desde Quito, pero tienen alcance nacional. Son delitos transnacionales, es decir, delitos que se cometen fuera de este territorio. Estamos haciendo cooperación internacional y estos jueces necesitan estar en la ciudad de Quito como primera instancia. Ante estos pedidos, la Judicatura espera la respuesta del organismo constitucional. Javier Ceballos, TC Televisión. Según ha informado la Fiscalía, el Tribunal de la Corte de Justicia rechazó nuevamente la acción de habeas corpus al ex defensor del pueblo Freddy Carrión, sentenciado en primera instancia por abuso sexual, y declaró la legalidad de todo lo actuado por el Ministerio Público en el proceso. La prefectura de Pichincha en un mes adjudicó 3 contratos por más de $1 millón para el proyecto Bicentenario. Por otro lado, pide apoyo ciudadano para mantener la vialidad en la provincia. Tras conocerse la adjudicación de un contrato de miles de dólares para la creación de un mural en el edificio de la prefectura, hay 2 más que forman parte del proyecto Bicentenario. Sumados estos, sobrepasan el $1 millón. El uno por un valor de $480.000 firmado para la creación de un mural histórico con Pavel Ewes. El segundo para gestionar actividades de comunicación por $430.000. Y un tercero para la ejecución de 12 obras de teatro alusivas al Bicentenario por $130.000. En total suman $1.040.000. En la cláusula sexta del contrato número 223 del mural se señala en los literales A y B: se otorgará un anticipo de 70% previa presentación de una garantía por el mismo valor del anticipo y garantía del fiel cumplimiento. Y B, el 30% restante se pagará a la recepción de la totalidad del servicio realizado previa presentación de la factura, acta de entrega de recepción única y definitiva debidamente legalizada. En este caso estaría mal, ¿no? Tendrían que darnos a nosotros como ciudadanos rendirnos cuentas para saber en qué se está gastando nuestro dinero como quiteños, ¿no? Se contactó con la prefectura para obtener más información. Su respuesta fue: esperemos que para la otra semana ya esté súper bien recuperado y ahí haremos la vocería. Criterios de rechazo han ocasionado los contratos frente a las necesidades primarias de la provincia. Pésimo mensaje hacia la ciudadanía. Significa que se nos está tomando el pelo. De eso se trata, que paguen nomás los ciudadanos mientras que yo me gasto el dinero en temas que no necesariamente implican gastos urgentes o importantes. Para el concejal de Quito, Bernardo Abad, destinar de mejor manera los recursos es elemental. Prioridad no es pagar excesivos gastos de publicidad, prioridad no es crear tasas sobre pretexto de tasas solidarias. La
prioridad es trabajar y realizar una buena gestión como la que debería hacerla la prefectura de Pichincha. El caso del Consejo Provincial nos demuestra que no están preparados para un trabajo efectivo, sino para publicidad y propaganda. Todo esto en medio de una falta de recursos para vialidad en la provincia. Cristian Uciña, TC Televisión. Taxistas protestaron contra la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, por la creación de un impuesto para los vehículos de la provincia. ¡Rechazo al impuesto de la prefectura! Los taxistas se reunieron y realizaron el reclamo en los exteriores de la prefectura de Pichincha. Nosotros estamos solicitando que se derogue esta ordenanza, que nos sentimos afectados por la forma como se resolvió. Se refieren al nuevo Fondo Especial para Mejoramiento y Mantenimiento Vial que cobrará la prefectura en la provincia. La próxima semana nos recibirá en Comisión General la señora prefecta, para lo cual como dirigentes haremos la convocatoria correspondiente para hacer presencia y defender el derecho. El cobro se ejecutará cuando matricule su vehículo, una vez al año. Vehículos públicos o comerciales tienen una tasa de $20.20, 18 los particulares y $9.30 las motocicletas. La prefecta Paola Pavón no habla del tema, delegó un funcionario para dar detalles. El artículo 184 del COTA determina que los gobiernos provinciales pueden fijar una tasa de contribución para mejoramiento vial a través de la matriculación vehicular. La ordenanza fue aprobada en octubre del año pasado, en reunión de consejo. El concejal René Bedón salió de la sesión al no ver justificaciones a este impuesto. La concejal Luz Elena Coloma opina. ¿Cómo se expresa en obras ese porcentaje que aporta Pichincha? ¿Cuál es la relación de compensación, aporte, obras? Me parece que todo eso es de justicia y transparencia conocerlo. Todo esto, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea solicitó a la prefecta Pavón entregar estudios y detalles que justifiquen la medida. Con este cobro, la prefectura de Pichincha recaudará poco menos de $7 millones. Winter Velázquez, TC Televisión. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! La plena, ñaños lindos, mira eso, por Dios, las imágenes hablan por sí solas, sigue zumbando la bala, atención, acribillaron a un ciudadano dentro del carro y dicen que posiblemente habrían utilizado un fusil. Los detalles a continuación en el noticiero por Crónica Viva. Mira. Armas, tacos de dinamita y municiones han decomisado policías y militares durante operativos de control en Zaruma. Autoridades explicaron en la asamblea el avance de esta intervención. Son imágenes frescas de Zaruma. Desde el aire es mucho más fácil evidenciar la magnitud del socavón. Maquinaria está en el sitio, cumpliendo trabajos de remediación, mientras avanzan los estudios técnicos para establecer soluciones. El problema no está en la superficie, sino en el subsuelo, producto de las cavidades bien grandes que existen, del tamaño de una cancha de indoor fútbol. Jaime Cepeda, director de la Agencia de Control, explicó que la situación es compleja. En operativos de control encontraron armas. En la labor minera Las Guadúas se identificaron 3 armas, una pistola, una escopeta, 254 municiones, 129 tacos de dinamita. En el Ministerio de Minas ya tienen listo un plan de intervención. En la fase 1 vamos a solucionar la estabilización del socavón con estructura metálica y con anclas. El gobierno apunta a brindar ayuda a las personas que perdieron sus viviendas producto del socavón. Que implica la construcción de 22 viviendas de 2 y 3 dormitorios, sería puesto a consideración del sector privado para una construcción de un proyecto de inversión ahí en alianza público-privada. Las autoridades comparecieron de forma virtual ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Cristian Hidalgo, TC Televisión.
El precio del barril de crudo marcador WTI, que es la referencia para Ecuador, se ubica en los $87.33, lo que representa un incremento superior al 22% en lo que va de este 2022. Especialistas sostienen que el aumento será progresivo, lo que puede traer un impacto positivo en los ingresos petroleros para nuestra economía, sobre todo si hay una escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania. El incremento del salario básico unificado incidió en el aumento también de las pensiones alimenticias. ¿Cómo se calculan los montos? Se lo contamos. Mercy tiene su hijo de 15 años. Señala que cada mes el padre deposita a su cuenta SUPA el valor correspondiente a la pensión alimenticia. Este año recibirá el incremento. El sistema calcula automáticamente sin necesidad de realizar ningún trámite. Por la necesidad que yo tuve, yo le puse el juicio de alimentos, que hoy está percibiendo son $117.96. El salario básico unificado es la referencia para calcular el pago de las pensiones alimenticias. Desde el 1 de enero, la remuneración básica es de $425, que representa el 6.25 más del básico. No hay mucha diferencia en $25 de un porcentaje en su salario básico a un porcentaje que le vayan a dar $2 o $3. Un experto señala que las deudas por conceptos de pensiones alimenticias tienen sanciones. Una vez que el juicio se encuentre en deuda por más de 2 pensiones seguidas, podrá solicitar al juez una audiencia de apremio personal. Y si el padre perdió su empleo o disminuyeron sus ingresos, hay mecanismos que se deben tener en cuenta. Justificando al juez, por ejemplo, con su rol de pagos, ya no gano lo mismo, o con su estado de IES, ahora estoy cesante, reduciría, ya no se calcularía en base a cuánto ganaba antes, sino a lo que gana ahora. O si no gana nada, que el juez considerará que gana el salario básico unificado. ¿Usted sabe cómo calcular una pensión alimenticia? A continuación le presentamos algunos ejemplos. Un padre que gana $425, si el hijo es menor a 5 años, al progenitor le corresponde pagar el 28.12% del ingreso, lo que corresponde a $119.51. Si el niño es mayor de 5 años, el valor aumenta a $125.33. Un alimentante con 3 o más hijos mayores de 5 años y que gane el sueldo básico debe pagar $230.47. Esto representa el 54.23% del salario básico unificado. Es importante conocer justamente todos estos cambios que ha habido para saber aprovecharlos en bien. Y no para el bien de uno, sino para el bien de los niños. El Consejo de la Judicatura del Ecuador tiene habilitada en su página la aplicación SUPA que le permite calcular los valores de manera virtual. Cristian Uciña, TC Televisión. El directorio de la Agencia Nacional de Tránsito resolvió que el cuadro tarifario de sus servicios no se va a incrementar este año. Los valores por licencias, matrículas, habilitaciones, deshabilitaciones, homologaciones y demás servicios se mantienen inalterables. Y tras 20 años, Ecuador contará con datos reales del agro y cuántas hectáreas se destinan para cada cultivo. El Ministerio de Agricultura prepara el Registro Nacional Agropecuario. Desde hace 20 años la agricultura ha estado olvidada. A menudo los agricultores han protestado por ayudas para el sector, mientras en las ciudades cada vez son más los habitantes que necesitan de los productos agrícolas para su alimentación. Sin embargo, la política pública no ha cambiado en 2 décadas. Lamentablemente esa es la triste verdad. Los gobiernos anteriores yo no sé cómo han podido proyectar políticas del sector agropecuario sin tener información real. La realidad es que desde hace 20 años no existen datos precisos sobre el número de agricultores, qué tipo de cultivos realizan, qué extensión de tierra es cultivable o cuántas de estas hectáreas están siendo cultivadas. Hace 20 años, solamente para que usted tenga ejemplo, teníamos una superficie de café sobre las 400.000 hectáreas. Ahora se estima que hay menos de 40.000. ¿Dónde están esos suelos que quedaron baldíos? El Ministerio de Agricultura está ejecutando el Registro Nacional Agropecuario con apoyo de recursos europeos que ascienden a los $30 millones.
Este año están en la fase técnica. En 2023 se hará el censo en las zonas agrícolas y los datos se los conocería en 2024. Sin embargo, existen algunos cambios que serán notorios, como que hace 20 años en la sierra el brócoli no aparecía en los productos ecuatorianos de exportación. En cambio, en la actualidad es el segundo cultivo más importante después de las flores. Y si hablamos de la costa, el banano, luego del petróleo, era el primer producto de exportación hasta hace 2 años atrás. Hoy los camarones le ha superado al banano. Hace 20 años, el censo agrícola arrojó que el 65% de las unidades productivas del Ecuador son de entre 1 y 5 hectáreas. Sin embargo, durante estos años, esos terrenos fueron fragmentados principalmente por las herencias, cambios que serán vitales en las futuras políticas para fomentar el agroecuatoriano. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Personas con discapacidad denunciaron a la Agencia de Tránsito de Guayaquil la negativa de determinados choferes de buses de no recogerlos en los paraderos. Entre 40 minutos y 1 hora les toca esperar en los paraderos a las personas con movilidad reducida para poder abordar un bus. Pero lo peor es que algunos conductores no quieren llevarlos y pasan de largo. Es un inconveniente porque aparte de que uno tiene que esperar casi 1 hora, imagínense, esperar el bus que se sale, que ya se pasó, esperar a que no lo cojan a uno, luego esperar 1 hora más para que no puedan llevar. Tras la denuncia de los usuarios con este inconveniente, la ATM inició un operativo de control para sancionar a los choferes que no quieren brindar el servicio a las personas con discapacidad y adultos mayores. Bueno, hemos visto obligados a hacer estos controles en varios estacionamientos. Y efectivamente aquí en este sector detectamos ya sancionamos a un conductor de un bus que precisamente no quiso prestarle servicio a una persona con discapacidad. Hay ciertos buses que tienen la rampa con desperfecto y vamos también a hacer esa inspección ya a partir de hoy. Algunos no tienen operativa la rampa de acceso, pero otros simplemente no quieren perder tiempo y dinero, creen los afectados. ¿Por qué cree usted que no la quieren llevar? Dice un comentario, escuché de un conductor, dice que porque pierden tiempo y pierden dinero con nosotros porque nuestro pasaje es la mitad del porcentaje que ellos cobran. Y no debería ser así, porque nosotros también tenemos el derecho. La multa por esta contravención es el equivalente al 40% de un salario básico, el retiro de circulación de los buses por 3 días y la reducción de 7,5 puntos en la licencia de conducir. Stalin Vaquerizo, TC Televisión. En Guayaquil, el Hospital Clínica San Francisco recibe la acreditación para realizar trasplantes cardíacos. Es la segunda acreditación para trasplantes que recibe y con ello el Hospital Clínica San Francisco de Guayaquil espera convertirse en un centro nacional para esta actividad. Hemos sido acreditados por el INDOT, Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos, para dar inicio a los trasplantes de corazón, que es una meta propuesta por esta institución, ya que en el año 2012 empezamos la cirugía de corazón abierto y hasta la fecha hemos hecho aproximadamente 1.500 cirugías de corazón abierto con mucho éxito. Este objetivo, que lo hemos cumplido y lo vamos a empezar a desarrollar desde el mes de febrero, va a tener un beneficio para la comunidad en pacientes que requieren un nuevo corazón. El año pasado la institución recibió la acreditación para realizar trasplantes de hígado y pese a la pandemia consiguió algunos hitos en este ámbito. Fuimos la primera institución en volver a trasplantar en pandemia, haciendo el primer trasplante hepático durante la pandemia en el Ecuador. Fuimos el hospital que más trasplantó hígado a nivel del país y además fuimos el hospital que más donantes detectó a nivel del país. Podemos decir que ya estamos listos y capacitados para poder resolver cualquier tipo de patologías, tanto en insuficiencia cardíaca como en trasplante cardíaco. Para poder realizar los trasplantes de corazón, el hospital cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por 6 cirujanos, un anestesiólogo, 4 cardiólogos, entre otros perfiles, que esperan realizar entre 5 y 10 intervenciones de este tipo en lo que va del año, devolviendo así una esperanza a quienes necesitan un trasplante de estos órganos. Lucero Llanos, TC Televisión. Al menos 500 instituciones se han acogido al regreso presencial de clases en el país. Otras esperan hacerlo próximamente.
La ministra de Educación, María Abraham, lamentó los inconvenientes registrados por el retorno a clases presenciales en Guayaquil y aseguró que las clases continuarán. Está basada en evidencia elaborada por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Salud, pero también por organismos como UNESCO, como UNICEF, la Organización de Estados Iberoamericanos, que aseguran que el retorno a la presencialidad es seguro, que las instituciones educativas son espacios seguros. Son más de 500 instituciones educativas que se acogieron a la presencialidad. En este momento en todo el país es voluntaria. Las familias que desean que sus hijos se mantengan en educación a distancia pueden hacerlo. Dijo que como Ministerio de Educación están conscientes que la infraestructura y equipamiento de algunas instituciones debe mejorar. Y que deberemos intervenir de manera constante y permanente para mejorar estas condiciones. Pero en las instituciones que tenemos el plan de continuidad educativa aprobado, podemos volver con la certeza de seguridad. Y precisamente para el apoyo a la protección y retorno seguro a clases en la Unidad Educativa Fiscal José María Egas en Guayaquil, se realizó la donación de más de 1 millón de mascarillas. Las cuales serán distribuidas en los diferentes establecimientos educativos del Ministerio de Educación. Saskia Bermeo, TC Televisión. La defensa jurídica de los colegios clausurados por retornar a clases presenciales en Guayaquil incluirá una acción de protección, también medidas cautelares. No es algo exigido, es voluntario. La tensión inundó el ambiente cuando una brigada de justicia y vigilancia del municipio de Guayaquil llegó hasta la unidad educativa 12 de octubre para clausurar el establecimiento. Cuando llegaron los funcionarios municipales, Beatriz Andrade, directora del plantel, enfatizó que el retorno de los 17 estudiantes que allí se encontraban se había hecho con la anuencia de sus padres. Vuelvo y repito, como lo dije, es decisión de los padres de familia. Tengo 17 estudiantes que han dicho sí al retorno. Aún así, un par de sellos fueron colocados en las puertas de la institución. Y mediante la comisaría municipal que se sigan las acciones pertinentes de la misma. Está el sello simbólico, si pueden apreciar por favor, el sello está simbólico, no se ha impedido el ingreso y la salida de los estudiantes, caballero. Pero usted me está clausurando la institución, eso significa, o sea que solo es simbólico. Entonces que usted lo está diciendo simbólico. Mañana voy a volver a entrar con los estudiantes. En estricto sentido jurídico, técnico y hasta lógico, no hay ninguna o no existe ningún amparo respecto de la actuación que se ha tomado en este caso por el GATE Guayaquil respecto a la clausura de los establecimientos educativos. Edgar Acosta, coordinador jurídico del Ministerio de Educación, revela que la cartera de Estado presentará una acción de protección para revertir la clausura de casi una decena de establecimientos educativos en Guayaquil. Un poco lo que buscaríamos es que se deje sin efecto esos actos porque están vulnerando nuevamente, y aquí sí ya en forma flagrante, derechos constitucionales. Así como medidas cautelares para evitar que se siga impidiendo el retorno voluntario de los estudiantes. Porque nuestra intención es que una autoridad prevenga y disponga a la municipalidad no continuar con estas clausuras. Lucero Llanos, TC Televisión. Existen muchas preguntas respecto a la vacunación contra el COVID-19 en niños y adolescentes. Aquí les despejamos algunas de esas inquietudes. Los niños de 5 a 11 años reciben Sinovac y se deben aplicar 2 dosis en un lapso de 28 días. En cambio, los adolescentes de 12 a 17 años, 11 meses, 29 días, acceden a Pfizer y deben administrarse 2 dosis en un intervalo de 28 días. Recordemos que de acuerdo a los estudios científicos y los lineamientos a nivel nacional, las vacunas, para lograr el máximo nivel de eficacia, se requiere respetar el intervalo y las dosis mencionadas. ¿Pero qué requisitos deben cumplir para acceder al biológico? Tener la cédula de identidad o la partida de nacimiento y firmar el consentimiento informado en el cual se autoriza la vacunación por parte de la mamá, el papá o el representante legal del menor. Sobre las reacciones que ha generado la vacuna contra la COVID-19 en niños y adolescentes, los efectos adversos son leves. Puede ser desde fiebre leve hasta dolor en el brazo, que es lo que puede tener, es decir, en el brazo donde se vacunó, y en algunos casos malestar, un poquito de que se sientan agripados o algo por el estilo. Pero también es importantísimo el cuidado.
muchas veces se reportan más efectos secundarios es porque no guardan el reposo, el niño de pronto se va a jugar pelota, de pronto se golpea el brazo, o sencillamente estas situaciones que les pueden afectar e incrementar los efectos secundarios y obviamente generar una preocupación a los padres. Recuerde que pueden acercarse a cualquiera de los puntos de inmunización habilitados en el país, como sitios masivos, centros de salud y otros. Saskia Bermeo, TC Televisión. En Quito se estima que 60 de cada 100 habitantes están contagiados de COVID-19. Los infectados se concentran en 9 de las 65 parroquias capitalinas. Vamos a ver cuáles son. Lo primero que debemos entender es que los contagios de COVID-19 siguen aumentando, pero a una velocidad menor. Por ejemplo, la última semana del 2021 se cerró en la capital con 4.000 contagios. Para la primera semana de 2022, la cifra se duplicó a 8.000. Y tras alcanzar el pico de la cuarta ola, en Quito los casos bajaron nuevamente a 4.000. Sin embargo, según los últimos reportes, la última semana aquí en Quito fueron 613 contagios de COVID-19. Según datos de la Secretaría de Salud de Quito, el 47% de infectados se concentran en 9 de las 65 parroquias. Iñaquito es la más preocupante. Porque si tenemos que estar separados 2 metros, 1,5 metros, y la gente, que lo ve usted ahí tiene la foto, ¿cómo no vamos a estar contagiados? Las parroquias con mayor contagio son Iñaquito, Chillogallo, Cotocollao, Guamaní, Chimbacalle y La Magdalena. Son las zonas en las que existe mayor concentración y menos conciencia, diría yo, social respecto al uso de la mascarilla, al distanciamiento social. En Quito, al igual que en el resto del Ecuador, los contagios siguen aumentando, pero a una velocidad menor que en semanas anteriores. Sin embargo, el temor en los hospitales es que con la llegada del feriado de Carnaval, nuevamente los casos vuelvan a duplicarse cada semana. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Usuarios del sistema Metrovía en Guayaquil denuncian que las aglomeraciones continúan en las unidades, principalmente en las horas pico, y temen contagiarse del coronavirus. Las molestias y quejas constantes continúan por parte de los usuarios de las unidades del sistema Metrovía. Manifiestan que sienten temor de contagiarse, pues viajan uno al lado del otro. Usted sabe que estamos se están incrementando los casos de coronavirus, ¿no? Entonces el municipio debe tomar otras medidas como implementar más buses, ¿no? Claro, porque nos hacen afuera mantener la distancia, pero una vez que ya estamos dentro del bus, entonces vamos todos ahí aglomerados, ¿no? ¿No existe ese distanciamiento? No, ese no hay. Distanciamiento es imposible en la Metrovía. Y el control, en unas paradas hay control, en otras no hay. Y adentro es imposible controlar. La situación empeora cuando los pasajeros son irresponsables y se retiran la mascarilla una vez subidos en el bus. Algunos van sin, no se suben la mascarilla, van con la nariz hacia medio nomás, sí. A mí me da miedo, yo por eso no salgo. Como ya golpe de salida de trabajo, entrar a las 9, 8, ahí sí está fuerte. Uno se cuida, pero y en ese momento, pues alguien puede estar con eso, con ese bicho, ¿no? Los usuarios de las unidades dicen que a veces prefieren tomar taxi para evitar así la aglomeración de personas en las unidades de transporte. Va muy llena, las personas van por sentadas y hay personas que van paradas demasiado de frente a la Metrovía. ¿Y usted cómo hace con sus hijos? Me toca seguir parada y a veces me toca ir sentada con ella, porque no le ceden los asientos a las madres que van con niños. Los ciudadanos solicitan que al menos durante las horas pico se pongan a disposición más unidades de la Metrovía. Vanessa Filella, TC Televisión. En el transporte urbano de Quito no se cumple con el aforo del 50%, ni los pasajeros presentan el carnet de vacunación para subirse a las unidades. En la estación Ofelia del corredor suroccidental no se respeta el distanciamiento y mientras los pasajeros esperan los buses, se aglomeran. Todos están pegados, no hay distanciamiento en ninguna parte. Cuando llegan las unidades del Metrobús se llenan de inmediato y no se cumple con el aforo del 50%. Apenas se abren las puertas, las personas tratan de ingresar como pueden. El momento que se va a entrar uno se escapa a caerse o la gente le empuja.
Esto incluso es aprovechado por la delincuencia que se infiltra entre la gente para robar celulares, carteras y otros artículos. El tema de los ladrones, yo el día de ayer incluso le puse en evidencia a uno, le grabé a la persona, entonces se ponen en evidencia, se cubren, entonces esto hace esta desorganización que hay aquí, no hay guardias de seguridad, no hay policías. Los usuarios señalaron que el municipio y la Policía Nacional no desarrollan los controles correspondientes de aforo y seguridad. Lamentablemente no hay un control. Sería también sumamente difícil el controlar con tema de cédula, con tema de carnet de vacunación, al volumen de gente que ingresa a este sistema de transporte. Estos inconvenientes se registran incluso en los sistemas metropolitanos como el Trole y la Ecovía, y la ciudadanía pide más control, ya que en todo el transporte de Quito se debe cumplir con el aforo y la presentación del carnet de vacunación. Isaías Cruz, TC Televisión. Algunas calles de Guayaquil lucen con menor presencia de transeúntes y vehículos. La pandemia del COVID incide en esta realidad. Algunas calles y avenidas lucen así. Es reducido, pero yo pienso que está regular. Un poquito más que la semana pasada, sí. Y es que el COVID ha obligado a que muchas personas eviten salir de sus hogares. Lo hacen solo en caso de que sea necesario. Víctor Vélez es testigo de eso. Antes vendía hasta $50 diarios. Hoy si llega a 20 es mucho. O sea, la gente pasa corriendo y yo creo que lo que tiene lo utiliza para lo necesario. Algo similar le ha tocado vivir a Miguel Cadena. Esto era un fluido de personas bastante y movimiento de personas, de carros, de todo, pero ya no se ve así como en antes. Todo eso, entonces por eso muchas personas ya no compran. Si compran, compran una unidad, ya no compran una caja, sino una unidad. En el norte de Guayaquil, algunos taxistas dicen que desde que inició enero se evidencia menor afluencia de personas y de tránsito vehicular, por lo que las carreras han disminuido. El flujo de personas ha bajado bastante, incluso lo notamos en las calles, ahí el tráfico está también súper suave. Nosotros podemos, una carrera que antes se demoraba unos 20 minutos, ahorita está demorando 12 minutos. Realidad de una pandemia que continúa y no se sabe cuánto más durará. Saskia Bermeo, TC Televisión. Gracias, Diego, por esa información deportiva. Eres una máquina de noticias deportivas, mi querido Diego. Seguimos, adelante. Interceptaron criminales una camioneta y le corrieron plomo, acribillaron al conductor. Los detalles al volver en Crónica Viva. Continuamos con más. Algunos sectores del cantón Durán amanecieron inundados. Sus habitantes piden atención de parte del municipio. Tras 12 horas de lluvia, así quedaron las calles del sector Los Rosales de Durán. El agua y el lodo ingresaron hasta las casas y algunos de los habitantes, como lo relata Vanessa Iglesias. Metió el agua, se metió y con lo que pasan los carros más entraron. Tuve que sacar mis cosas y saca el agua aquí, porque aquí no nos toman en cuenta en nada. Del otro lado de la cuadra, Silvia Ceballos y sus vecinos comentaban que las calles inundadas no fueron el único estrago del aguacero. ¿A qué hora comenzó a llover acá y para qué hora ya estaban ustedes inundados? Comenzó ya como a las 8, algo así. ¿Y a qué hora ya estaban con el agua hasta acá? A la hora. ¿A la hora? Y de paso sin luz, porque se nos fue la luz cuando cayó el rayo fuerte. Y hasta delante como a las 8 de la mañana casi que llegó ya la luz. Mientras tanto, José Miguel Morquecho, quien caminaba por el lugar, detalló que Los Rosales no es el único barrio de Durán que resultó inundado. Todos los años nos inundamos, nosotros ya vivimos 40 años ahí. Y este problema no hay cuándo que nos solucionen. ¿Cómo se llama su barrio? Eloy Alfaro se llama. Eloy Alfaro, ya. Y eso no sé, hasta cuándo vamos a sufrir. Estas criaturas más pequeñitas, mayores, también viven ahí. En la fumigación tampoco llegaron a fumigar. Por lo que piden al municipio de Durán que tomen cartas en el asunto. Los moradores de Los Rosales de Durán estiman que para que toda esta agua baje tomará alrededor de 3 días, algo que definitivamente se complicará si continúan lluvias como la de anoche. Lucero Llanos, TC Televisión.
Terminaron el teletrabajo, el uso de las mascarillas y los pasaportes sanitarios en Reino Unido, donde se levantan las restricciones debido a una mejoría en la situación de la pandemia. No más teletrabajo, mascarillas ni pasaportes sanitarios. Reino Unido levantó este jueves las restricciones sanitarias dado que los contagios de COVID se han estabilizado en amplias zonas del país. Parece que han pasado años. Todavía me da un poco de miedo, aunque siempre llevo una mascarilla. Pero es un gran alivio porque han pasado casi 2 años y estar confinada o tener restricciones afuera ha sido agotador para alguien de mi edad. Así que es un gran alivio. Todavía me da un poco de miedo, pero es agradable. El uso de mascarillas, que nunca ha sido obligatorio en espacios abiertos, ahora tampoco lo será en lugares cerrados. Pero algunos comercios podrán aconsejarlo o exigirlo, como el Metro de Londres. Quedará a discreción de locales como clubes nocturnos o estadios deportivos establecer si exigen pasaportes sanitarios. El controvertido primer ministro Boris Johnson anunció el levantamiento de las sanciones la semana pasada, buscando complacer a las filas más liberales de su partido conservador, donde numerosos diputados contemplan lanzar una moción de censura contra su líder por las acusaciones de haber violado los confinamientos en los últimos 2 años, con numerosas fiestas en Downing Street. Creo que nuestro querido primer ministro está tratando de salvar el pellejo y está tratando de conseguir el apoyo de sus parlamentarios, de sus diputados. Y creo que esto es algo que ellos querían ver, no necesariamente el pueblo británico. Las otras 3 naciones que componen el Reino Unido y deciden sus propias políticas sanitarias también flexibilizarán algunas restricciones. Desde el lunes Escocia ya no limita las reuniones, Gales reabrirá los clubes nocturnos el viernes e Irlanda del Norte lo hizo el miércoles, aunque sigue exigiendo pasaportes sanitarios. Pero el levantamiento de medidas no termina ahí, ya que a partir del 11 de febrero los viajeros con pauta completa de vacunación ya no tendrán que someterse a una prueba del virus a su llegada a Inglaterra. Pamela Montilla, TC Televisión. Mientras tanto, Rusia recibió con frialdad el rechazo de Estados Unidos y la OTAN a sus exigencias de seguridad, entre ellas la no adhesión de Kiev a la OTAN. Sin embargo, ambas partes han dejado la puerta abierta a mantener el diálogo y así evitan la invasión de Rusia a Ucrania. Las tropas rusas están listas para invadir Ucrania por varios frentes. Moscú ha desplegado un ejército de 127.000 soldados, miles de tanques y vehículos de transporte en el este y en el sur, aunque Kiev no descarta una posible invasión desde la frontera norte con Bielorrusia, aliado del Kremlin. Sin embargo, solo esperan la orden de Vladimir Putin. La única manera de devolver a ese ejército sus unidades de origen es logrando la excepcional concesión por parte de Estados Unidos y Europa de volver a las fronteras de 1990, las de la Unión Soviética. Además, Moscú quiere garantías de la no adhesión de Kiev a la OTAN y una reducción del despliegue de tropas en algunos antiguos estados soviéticos, lo que supondría un retroceso de décadas en la alineación geopolítica y de seguridad de Europa. Estados Unidos ha rechazado las exigencias rusas en Ucrania y ha propuesto una vía diplomática para evitar un conflicto. Hoy el embajador Sullivan entregó nuestra respuesta escrita en Moscú. Establece un camino diplomático serio a seguir si Rusia así lo decide. El documento que entregamos incluye preocupaciones de Estados Unidos y nuestros aliados sobre las acciones de Rusia que socavan la seguridad. Luego de las reuniones celebradas en París con el fin de evitar un enfrentamiento, el gobierno ruso ha accedido a seguir dialogando con Ucrania, esta vez en Berlín. Esperamos que los resultados de este acuerdo se materialicen en decisiones concretas en 2 semanas. Expertos en materia de seguridad creen que Rusia y Occidente podrían quedar atrapados en este punto muerto durante meses, con Ucrania en el medio y bajo la amenaza sostenida de Rusia. Aunque dicen también que Vladimir Putin podría verse amenazado por los funcionarios de línea dura dentro del Kremlin, que creerían que le faltó valor para apretar el gatillo. Estados Unidos ha advertido que el gasoducto Nord Stream 2 no avanzará si Rusia invade Ucrania. La vía construida para enviar combustible desde el norte ruso hasta Alemania atraviesa el mar Báltico y está pendiente de una certificación. Estados Unidos también ha reiterado su intención de sancionar directamente a Putin si llega a invadir Ucrania, aunque el Kremlin ha asegurado que la medida no tendría el efecto deseado y que solo empeoraría las relaciones entre Moscú y Occidente. Pamela Montilla, TC Televisión. Vámonos a Progreso.
eso, señoras y señores, al oeste de Guayaquil, acribillaron a tiros a ocupante de un carro. El parabrisas de la camioneta de Dani Leonardo García Jaime quedó lleno de impactos de bala mientras transitaba por el sector de Progreso al mediodía de este jueves. Sujetos en motocicleta lo atacaron. Existen 19 orificios en el vehículo perpetrados por un arma larga. Aparentemente la víctima había ido a comprar madera en esta zona de Guayaquil y estaba acompañada. El que andaba con él se fue para allá, corrió. Le pasó una bala por aquí. Moradores se acercaron a la escena del crimen pensando que se trataba de un vecino que tiene un vehículo similar. Tiene un carro parecido, pero ya he venido a ver no es. García Jaime, de 40 años, no registraba antecedentes penales, según reportó la policía. Carlos Hidalgo, TC Televisión. Terrible. ¿Cómo cernidera ese vehículo? Al menos la parte del parabrisas. Cernidera. Vamos. Dentro de su casa en el noroeste de Guayaquil, un hombre fue asesinado. Los sujetos llegaron a la casa de la víctima fuertemente armados, no preguntaron nada y solamente asesinaron a Martín Rodríguez Espinosa, de 40 años. Claro, pero todo eso ya es movimiento a algo, droga, quién sabe. ¿Mande? Pues, quién sabe si es droga o territorio que están cogiendo, quién sabe. Y por eso es que matan a las personas, ¿no? ¿Te imagino yo, pues? En el sector la gente dice que la víctima tenía problemas con personas de otra zona. ¿De qué la están matando ahorita? Ni cómo sería aquí a la tienda a comprar porque uno tiene que cocinar a mi señora a comprar la comida, por eso que salimos ahorita. La Policía Nacional ya empezó con las pericias para ubicar a los responsables. ¿Tienen miedo por lo que pasó? ¿No? Por lo que siempre roban, si no te roban te matan, te disparan, tantas cosas que pasan ahora. El suceso pasó en la cooperativa Voluntad de Dios en el sector de Monte Sinaí. Jorge García, TC Televisión. En Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil, encontraron un cadáver con huecos de balas. En medio de una espesa vegetación del sector Monte Sinaí, la policía encontró el cuerpo de Raúl Leonel Peralta Macías, de 29 años. Tenía varios disparos de arma de fuego y registraba historial delictivo. Al momento se registra en el CIMNE 3W 2 antecedentes penales, uno por robo y otro por sustancias. La localización se efectuó este jueves cerca de las 14 horas. Según la familia del fallecido, había salido de su casa en la mañana a varias diligencias, pero al poco rato le avisaron de su muerte en esta área fangosa de Guayaquil. Carlos Hidalgo, TC Televisión. ¡Terror! En una avenida del oeste de Guayaquil, atención, asesinaron a un hombre y dejaron herida a una mujer dentro de un vehículo. El ataque a balas pasó cuando las víctimas se movilizaban cerca de la avenida Barcelona, en el suroeste de Guayaquil. Una chica de aproximadamente 35 años presentaba heridas en el pecho y en la pierna. Totalmente asustada, fue atendida por paramédicos del cuerpo de bomberos. El conductor del auto lamentablemente falleció. El hombre recibió 4 disparos. ¿Cómo fue el hecho, capitán? ¿Qué se conoce? Se presume que una moto se acercó por el lado izquierdo, sacó el arma de fuego y disparó contra la víctima. Lamentablemente una mujer también resultó herida, ¿no? Una mujer que acompañaba al hoyo occiso salió herida, por ende se llamó a la ambulancia para que le brinde los primeros auxilios. Los allegados al fallecido llegaron al lugar y estaban consternados por lo que pasó. Aseguran que la víctima no tenía enemigos. ¿Usted qué presume que por qué le hicieron el atentado? Por robo, por quererle robar la cadena y los anillos que él carga o el dinero en efectivo. ¿Cuánto tenía en efectivo? Eso no nos dejaron contar, no nos quisieron dejar contar, pero yo le acabo de tomar una foto de la cadena, los anillos. Según la policía, la víctima registra antecedentes penales por diferentes delitos. Hasta el momento no se conoce el motivo del asesinato. Al momento del hecho, las víctimas se estaban dirigiendo para sus trabajos. Se trata de una muerte selectiva, ya vienen directamente en contra del ciudadano, entonces no es una muerte así nomás. Pero ustedes también han podido recabar información con los familiares. ¿Les han dicho algo que pueda ayudar a aportar en la investigación? Mire, nadie aquí no quieren colaborar, la familia no colabora nadie. Las cámaras en el sector son analizadas para ubicar a los responsables de este hecho criminal. Jorge García, TC Televisión.
Delincuentes intentaron robar en almacén de materiales de construcción en Villa Bonita, aquí al norte de Guayaquil. 6 sujetos a bordo de 3 motocicletas llegaron a este local ubicado en el ingreso a la ciudadela Villa Bonita, en el norte de Guayaquil. 4 se quedaron afuera y 2 ingresaron hasta la parte posterior, donde queda la oficina. Ellos de una vez se tiraron hacia adentro, se bajaron de la moto y fueron de uno. ¿Sacaron a relucir el arma aquí afuera? Claro, ahí cuando nomás se bajaron de la moto y de uno. Al parecer, los delincuentes conocían el establecimiento y sabían en qué lugar estaba el dinero, por lo que intentaron ingresar, rompiendo los vidrios de la puerta que conduce a la caja. Solamente me decían, abre la puerta, loco. No insultaban, ¿para qué? Solo decían, abre la puerta, loco, abre la puerta, loco. Y ahí rompieron los vidrios y entonces para mí o ya venían aquí a comprar o alguien les puede haber dicho, mira, así manejan ellos, porque rápido vinieron acá a la oficina. En el lugar habían 8 personas que nada pudieron hacer al ver las armas. El dueño del negocio se escondió detrás de la mercadería, pensando que los pillos lograrían entrar. Yo y mi hermano nos escondimos allá al fondo y mi hijo se escondió aquí adentro y gracias a Dios no pasó nada. Entonces ya hemos hablado también con la Policía Nacional, nos están dando las rondas también ellos. Pero hoy estamos tranquilos esperando que no suceda más. Como no lograron su objetivo, los novatos ladrones se fueron con viento fresco. Stalin Vaquerizo, TC Televisión. Igual cuidado, igual hay que investigar, hay que determinar, hay que identificar y hay que meterlos presos. Ofrecen recompensa para localizar a varios sujetos implicados en, atención, más de 15 muertes violentas en Los Ríos. La lista la encabeza Tyson Javier Salazar Martínez, quien según la policía es sospechoso de al menos 15 ejecuciones en Quevedo. También Ariel José Erazo López, Lenín Tapia Herrera, Lester Eliu Vera Macías, Jefferson Stalin García Dávila, David Dionisio Naranjo Salazar. Además, Kevin Omar Quintana Fuentes, Eric Leighton Pinto Mosquera, Richard Gabriel Vélez López y Jairo Ariel Miranda Morán. Previo a la difusión de los nombres y fotografías de los sospechosos, se realizaron las respectivas acciones con las autoridades judiciales de la provincia de Los Ríos, que han girado las respectivas boletas de detención. Quevedo registra 16 asesinatos en lo que va del 2022, según el reporte policial. A un año del asesinato de Efraín Ruales, aún no hay ninguna condena para los involucrados. Tenemos un recuento de lo ocurrido. 27 de enero del 2021, 8:30 de la mañana, Efraín Ruales circulaba por la avenida Guillermo Cubillo en el norte de Guayaquil, luego de asistir al gimnasio, cuando es interceptado por un vehículo tipo Jeep, de donde le dispararon en varias ocasiones. Antes de llegar a la avenida Juan Tancamarengo, Ruales detiene su carro y pierde la vida. Minutos después, la noticia causaba conmoción nacional. Caso que encierra mucho misterio, puesto que uno de los 3 fiscales a cargo fue amenazado de muerte. Según el expediente, que contiene cerca de 3.000 páginas, 8 personas han sido involucradas. Álvaro C., alias Alvarito, y Alexis C., alias Casquete, quienes constan como autores directos. También han sido procesados Carlos M., alias Choclo, autor mediato, Carla M., coautora, Jorman B., alias Veloz, Aarón A., Juan Carlos Redrobán como cómplices y Ñorqui, quien en ese entonces era menor de edad. Según las primeras versiones, alias Veloz habría recibido una llamada de alias Choclo desde la cárcel de Guayaquil, quien sería líder de la banda Los Lagartos. Choclo ordenaría planificar el atentado contra Efraín, para lo cual se debía contratar a los sicarios, robar un carro y conseguir un arma, que semanas después fue arrojada al estero Salado por alias Aarón, quien está prófugo. El vehículo también fue incendiado en el suroeste de Guayaquil. Durante las diligencias judiciales, alias Alvarito, quien fue detenido en Esmeraldas, admitió que fue él quien disparó el arma y que solo lo habían contratado para asustar a Ruales, pero se le pasó la mano. Dentro de su versión mencionó que hubo alguien que los contrató, un tal Marcelo, quien les pagó $3.500 un día antes del crimen y el valor total era de $5.000.
Nos comunicamos con el fiscal a cargo, Orlin Argudo, pero manifestó que no estaba autorizado para dar información. Lo cierto es que en un año las audiencias han sido suspendidas en 5 ocasiones y se prevé que el próximo 1 de febrero se expongan los últimos alegatos y se dé una sentencia. Stalin Vaquerizo, TC Televisión. Delincuentes atacaron a bala a policías que patrullaban en el sur de Guayaquil. De pronto, esta parte del Guasmo parecía una zona de guerra. Estos videos aficionados trascendieron en las redes sociales. Y en ellos se muestra una patrulla policial con 2 orificios de bala en el lado del conductor. Sus vidrios también estaban rotos por el ataque que recibieron en este sector, El Mosquito, de la cooperativa Cristal, identificada como un punto caliente por la venta de drogas. Entonces estamos perjudicándoles en la economía. ¿Y qué genera esto en el ambiente? Resistencia a nuestros policías. Lo que han hecho el día de ayer es hostigarnos. Han realizado 2 disparos que dieron en un vehículo que se movilizaba una de nuestras unidades. Los 2 atacantes escaparon de la policía por el río en lanchas y luego dispararon con fusiles. Se presume que 6 personas les estaban esperando en las embarcaciones. Además, estos hombres, por la forma de escapar, tendrían algún tipo de relación con los más de 10 antisociales que asesinaron a 5 personas en el sector de La Playita el viernes 21 de enero. Así lo cree un testigo. Cosa que ya la gente está realmente asustada. ¿Realmente llegaron en lanchas? Sí. ¿Usted vio eso? Sí, 2 lanchas llegaron. Y hay gente que realmente son malas también y gente que está piteada, gente que son mafia. Este hecho revela que las bandas están expandiendo su accionar, sobre todo a la hora de escabullirse. No tenemos nosotros el control de la vía fluvial. Entonces, por eso es lo que utilizan como un camino de huida estos delincuentes, porque saben que somos vulnerables en el agua. El ataque armado contra la policía no dejó muertos y tampoco heridos. Emilio Zamora, TC Televisión. Bien, y atención, recuerden el ataque en La Playita, recuerden el otro ataque en el que escaparon por el estero y otro incidente más en el que utilizaron también el río y el estero. Es decir, las bandas están utilizando estos afluentes, estos brazos de mar, ríos, para movilizarse, para atacar y para fugarse. Verán, atención. Los escapes de los grupos delictivos que trabajan con el narcotráfico suelen ser de película. Las rutas que utilizan para huir de los guardacostas son muchas. En las últimas horas, ellos tuvieron un cruce de balas con 3 delincuentes al intentar evadir los controles. Al final, los marinos como evidencia encontraron estas armas y los antisociales escaparon por uno de los brazos de mar que existen en el Golfo de Guayaquil. Comienzan a disparar hacia nuestra embarcación. Al ver que nos disparan, también comenzamos a disparar al aire para disuadir y poder controlar la situación. Perseguimos hasta que entraron a un manglar en el cual hay bajos y la embarcación nosotros es mucho más grande que la fibra de ellos. Entonces no podemos ingresar igual. Las rutas de escape de los narcos también sirven para contaminar a través del gancho ciego los buques de gran calado que tienen como recorrido llegar hacia otros continentes. Por ello también surgen las disputas por el territorio. Y a todo esto se suma que las casas que están en las orillas del estero suelen usarse para embodegar droga. Y por eso también hay riñas entre las bandas. Se disputan todo este corredor. Bueno, tratan cada una de las bandas de coger y mantener su territorio, y el momento que una banda se cruza, por así decirlo, en el área del otro, entonces empiezan a darse las disputas. Esto se aplica tanto en la parte terrestre también como en la parte de los espacios acuáticos, que es lo que actualmente estamos viendo. En lo que va del año son 2 embarcaciones las que han sido retenidas por guardacostas de la Armada del Ecuador. Esto porque en los operativos se descubrió que tienen vínculos con el narcotráfico. ¿Y a las otras que vimos allá, a las 6?
año pasado. Sí, esas embarcaciones pertenecen en cambio a una aprehensión que se realizó el año anterior, también relacionada con el narcotráfico. Están con todos los productos, ¿no? La pesca dañada, combustible. Sí, así es. Justamente son las evidencias. Actualmente los controles también se centran en los 4 kilómetros del estero Covina. Esto forma parte de la playita del Guasmo, pero la supervisión de los guardacostas es de todo el Golfo. Si lo comparamos con el espacio que ocupa Guayaquil, esto representa casi el doble. Por su ubicación, es que los narcotraficantes han visto como estratégico este lugar para ampliar sus tentáculos y al cual hoy se enfrentan las fuerzas del orden. Con imágenes de Miguel Barahona, Emilio Zamora, TC Televisión. A un hombre le robaron $1.300 cuando iba a comprar una moto en el parqueadero de un centro comercial de Durán. El hecho se registró en un centro comercial en el Cantón Durán. Según testigos, un hombre llegó hasta el parqueadero del mall a negociar la compra de una motocicleta y se citó con los supuestos vendedores en este sitio. Pero cuando la víctima sacó el dinero para pagar por la moto, los ocupantes del liviano vehículo le arrebataron el efectivo y huyeron con rumbo desconocido. Un ciudadano contacta a través de una plataforma digital a otros sujetos que le estaban ofreciendo una motocicleta. El producto de esta transacción era de $1.300. Lo que hacen los que estaban en la moto, que supuestamente la iban a vender, es quitarle, despojarle de este dinero y darse a la fuga. Tras el hecho, guardias de seguridad atraparon a un sujeto de nacionalidad venezolana, quien finalmente no resultó ser el delincuente. Aparentemente existe una confusión y personal de seguridad del mall retiene a una persona, la cual es entregada a la policía. Lo que hacen es llevarla a poner en órdenes de la fiscalía, también con la víctima, pero la víctima al momento de verlo, él manifiesta que este ciudadano no era parte de estos 3 sujetos que estuvieron o que fueron parte de este robo. Quienes transitan y laboran por el sector manifiestan que el hecho resultó ser un caso fortuito y que se debería tener más precaución en las negociaciones. O sea, vienen a hacer negocios allá adentro, vienen a enseñar vehículos, así. O sea, la entrada deberían tener más control en la entrada, o sea, registrar quién entra, o sea, anotarle para que haga un poquito más de protección. Sinceramente, en esta área, en este parqueadero, no se ve delincuencia, no se ve gente que ande delinquiendo, robando así. La policía también recalcó que durante el evento no se registró ninguna balacera en el centro comercial. Vanessa Filella, TC Televisión. Mucha gente hace lo mismo, elegir algún lugar para transar un negocio. El problema es que en las actuales condiciones en que se encuentra el país y algunas ciudades, como Durán, Guayaquil, Quito, entre otras, la delincuencia, hermano, te cae encima y las bandas andan por todos lados. Entonces, ven algo o te andan siguiendo o hay un soplo o hay una fuga de información o simplemente te están bartoleando y chao. Chao el billete, chao el bien, chao el carro, etcétera, etcétera. El nuevo comandante policial de Manabí arrancó con más de 10 allanamientos en varios cantones. Los allanamientos fueron realizados en 4 cantones en Manabí por la Policía Judicial junto a equipos tácticos como el GOE, HUMO, en coordinación con Fiscalía. Los agentes ingresaron en 3 inmuebles en el cantón 24 de Mayo, donde presuntamente se estaría almacenando armas de fuego y municiones. Decomisar 5 armas de fuego, cartuchos de diferentes calibres. Esta operación se ejecutó en el sector de Las Flores del cantón 24 de Mayo. Asimismo, se procedió a incautar una motocicleta marca Suzuki color roja. Otro de los allanamientos se realizó en el cantón Sucre. Aquí hay 2 detenidos por el porte de arma de fuego, informó la policía. Logrando nosotros, una vez que ingresamos, identificar precisamente un arma de fuego tipo subametralladora de fabricación industrial. 2 alimentadoras calibre 9 milímetros, 11 cartuchos calibre 9 milímetros y teléfonos celulares. Continuando con los allanamientos en el cantón Chone, los agentes realizaron la operación Fortaleza 5, donde se logró la detención de 6 personas dedicadas al robo a locales comerciales. Todos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes junto a las evidencias. Terminales móviles, existen máquinas de cortar cabello, una máquina secadora de cabello, consolas musicales, víveres y demás indicios que son propios de los inmuebles. Mientras que en Manta y Portoviejo la policía encontró droga en una vivienda y se recuperó un vehículo reportado como robado. Hay un arma de fuego tipo revólver calibre 22, 167 gramos de marihuana,
267 gramos de base de cocaína. Aquí es fundamental que también la ciudadanía colabore, nos informe lo que está pasando acá. Desde la provincia de Manabí, informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Operación Metálica permitió la incautación de armas de fuego, municiones, alimentadoras en Quevedo. El material se encontró en 2 inmuebles. Ahí fueron detenidos Erwin y Steven, además de un menor. Serían los encargados inclusive de dar seguridad a bandas de traficantes en la provincia de Los Ríos. Erwin, el otro sí es, exacto, pero no el Erwin de acá. En Quito, 2 adolescentes de 13 y 17 años eran utilizadas para robar en almacenes y domicilios. Minutos después de robar un televisor en una casa del sector de la Mena 2, se descubrió el modus operandi que tenían estas personas para entrar en las viviendas sin despertar sospechas. Es un modus operandi que llama la atención, ya que a través de 2 descuideros empiezan a hacer la conversa. Mientras tanto, 2 menores de edad aprovechan las circunstancias para ingresar a la parte interior del inmueble y apropiarse de manera ilegal de varios artículos, como son una televisión plasma de 40 pulgadas. Si bien videos registrados por cámaras de seguridad grabaron cómo adultos usan a niños e incluso a sus propios hijos para robar en tiendas y panaderías, como lo evidenciamos en reportajes anteriores. Ellas se me ponen de frente y alzándome el mantel para que yo no vea mientras la niña robaba. Me pagaron antes para que yo no me percate que me faltaba dinero. Es la primera vez que la policía detecta que los menores son usados para robar en casas. La banda estaba conformada por 5 personas, no tienen ningún parentesco, solo se juntaron para delinquir. Así estamos hablando ya de personas que adecúan su accionar en actos al margen de la ley y que ya han sido oportunistas, aprovechan las circunstancias. La policía recomienda colocar dispositivos de seguridad en casas y locales comerciales para identificar a los delincuentes. Tener los medios de seguridad pertinentes, como son cámaras de seguridad, acercarse a los UPCs más cercanos de su sector para ser activados el botón de seguridad. Las menores fueron aisladas hasta ser entregadas a sus familiares. Los adultos permanecen en la unidad de flagrancia. Fernando Escurra, TC Televisión. Sujetos que se hacen pasar como recién salidos de la peni, se te bravean ahí en los buses urbanos, dice, para no robarles. Apoyen con algo, mire que yo vengo saliendo, ñaño, ya sabe. Aflójate con la tuya. Los detalles esta noche en Alerta Roja, 11 de la noche por TC. Giselle, Andrés, queridos amigos, como siempre, gracias por su atención. Será hasta mañana. Recuerden, los 5:45 los esperamos como siempre temprano con más información. Muy buenas noches, descansen y nos vemos mañana. Igualmente.